¿Qué vamos a aprender? Indagarás en cómo ejercer tu derecho a la salud integral y reconocerás los procedimientos o mecanismos que tienes a tu alcance para ejercer ese derecho. Asimismo, analizarás en qué consiste el concepto de salud concebida como algo integral, es decir, que abarca distintos aspectos y que no solo es lo contrario de enfermedad. También conocerás a qué se refiere el ejercicio del derecho a la protección de la salud, esto para vincularlo con los mecanismos que puedas emplear. Finalmente, se explicarán cuáles son las instancias que el Estado mexicano ha designado para la atención de la salud, así como los procedimientos y mecanismos que tienes a tu alcance como adolescente, con la finalidad de que los emplees para ejercer el derecho a la protección de la salud. La etapa que tú estás viviendo, que es la adolescencia, representa muchos cambios, entre estos que tú eres más independiente y adquieres responsabilidades en relación con el cuidado de tu salud y en general en lo que concierne a tu desarrollo personal. Por ejemplo, cuando tú te enfermas, ¿qué haces? ¿A quién recurres? Es probable que en primer lugar acudas a tus padres, quienes a su vez te llevarán al médico para que sea quien diagnostique la causa del malestar que padeces. Sin embargo, si se trata de dudas acerca de cómo cuidarte en caso de que decidas iniciar tu vida sexual, o por si la presión de tus amigos estás dudando si probar o no, posiblemente estos temas no siempre quieras platicarlos con tus familiares, aunque exista una buena comunicación. No tendrías por qué dudar en platicar con tus padres o familiares, quienes son los que pueden orientarte, así como tus profesoras y profesores. Quizá te sea más fácil recurrir a tus amigas o amigos o deseas informarte sobre esos temas buscando información en Internet. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los derechos sexuales de las y los adolescentes. Pero, ¿qué son los derechos sexuales y cómo se ejercen? Los derechos sexuales se refieren a la libertad de personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. Entonces, ¿cuál es la importancia de los derechos sexuales? Pues es apreciar los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. ¿Y cómo podemos respetar los derechos sexuales? Primeramente, con ser respetado en la intimidad y privacidad sexual, al igual respetar a los demás. Ejercer la sexualidad con responsabilidad, respetando nuestros derechos y el de los demás. Decidir libre y responsablemente cuándo, cuántos y con quién tener hijos. Recibir información completa y oportuna. ¿Y qué significa tener una sexualidad sana y responsable? Una sexualidad saludable significa tener conocimiento y poder para expresar la sexualidad en formas que enriquecen nuestra vida. Incluye entrar en interacciones y relaciones sexuales desde una perspectiva de consentimiento, de una manera respetuosa e informada. ¿Cuál es la mejor manera de ejercer la sexualidad? Para ejercer nuestra sexualidad de forma responsable no solo basta con saber sobre métodos anticonceptivos y de protección para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, sino que es necesario desarrollar una cantidad de valores que permitan a la persona la toma de decisiones. A continuación, los 14 derechos sexuales de los adolescentes. Número 1. Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Número 2. Ejercer y disfrutar mi sexualidad. Número 3. Número 3. Manifestar mis afectos públicamente. Número 4. Decidir con quién o quiénes me relaciono. 5. Respeto a mi privacidad e intimidad. 6. Vivir libre de violencia. 7. Decidir sobre mi vida reproductiva. 8. Igualdad. Número 9. Vivir libre de discriminación. 10. Información sobre sexualidad. 11. Educación integral en sexualidad. 12. Servicios de salud sexual y reproductiva. Número 13. Identidad sexual. Y por último, número 14.
Participación en políticas públicas sobre sexualidad. La sexualidad es parte fundamental en la vida de las personas en los diferentes aspectos, como biológicos, psicológicos y culturales. Mujeres y hombres decidimos cómo ejercemos nuestro cuerpo, nuestro erotismo y nuestro afecto a partir de las diferentes construcciones que escuchamos y vivimos a lo largo de nuestra vida, ya sea de manera formal o informal. Los derechos sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad. Son el pilar de los diversos valores que nos enseñan en la infancia, adolescencia, juventud o en la vida adulta, como es el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad, la autonomía, etc. Por ello, en México como en otros países, los derechos sexuales son derechos humanos. Es decir, cualquier persona tiene derecho a ejercer de forma plena y responsable aspectos de su sexualidad, debido a que estos están protegidos por tratados internacionales y nacionales. Esta norma establece los lineamientos para realizar acciones de atención integral a la salud, libres de discriminación y con apego a los derechos humanos, orientados a la prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludable y a la prevención del embarazo no deseado. La norma referida contempla el aspecto de privacidad en la orientación y consejería de planificación familiar, es decir, que podrán hacerse acompañar por su madre, padre, tutor o representante legal, o bien manifestar que elige recibir los servicios de consejería sin este tipo de acompañamiento. Con esta norma se realizan acciones específicas en la población. Derechohabiente adolescente, tales como la valoración del estado de salud, nutrición, salud bucal, visual y auditiva, prevención de VIH, diagnóstico temprano de cáncer, salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención y atención de la violencia, accidentes y lesiones y la prevención y atención del consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y otras drogas. Ya que conocemos los derechos sexuales e información sobre ellos, vamos a ver cómo se hicieron estos derechos. Pues según la ONU, los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Resaltan que los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por el consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho para alcanzar el nivel más elevado de la salud sexual y reproductiva. Por otra parte, también incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. Dentro de la violencia viene la violencia obstétrica, que es la declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer. Define por violencia contra las mujeres todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos. La coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. La violencia obstétrica es aquella ejercida por los profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Se trata de un tipo de violencia invisibilizada, no desapercibida, obviamente, pues las mujeres la padecen, la sienten. Este tipo de violencia se manifiesta de distintas maneras, incluyendo malos tratos, humillaciones, insultos, amenazas, en algunos casos golpes.
Negación o rechazo para el acceso a servicios. El abuso a la medicación y patologización de los procesos naturales, entre otras formas de evidente discriminación y desvalorización del embarazo y parto. Una campaña que lanzó uno de los importantes miembros de la ONU, José Hernández Valencia, destaca que México no cumplirá con los objetivos del desarrollo del milenio, que finalizan en 2015 respecto a la salud sexual y reproductiva, particularmente la disminución de mortalidad y morbilidad materno-infantil. Es necesario elaborar iniciativas que combatan todo tipo de violencia contra las mujeres y avanzar en una política de implementación eficaz de derechos humanos correlación con los instrumentos internacionales, por lo que el foro busca enriquecer la importancia de abordar obstétrica entre médicos, expertos y sociedad.